Santa Teresita, es una gran paradoja. Fue declarada doctora de la Iglesia, pero no escribió voluminosos tratados, es patrona universal de las misiones, y una de las santas más amadas en todo el mundo, cuando en su corta vida terrena, nunca salió del convento de clausura, ni recorrió tierras lejanas para predicar el Evangelio, como otros santos. Sin embargo, y a pesar de su fragilidad y corta edad, es ella, quien reveló al mundo, cuál es el camino más corto, para llegar al cielo. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, mejor conocida como Santa Teresita de Lisieux, la Santa del Ordinario, nos enseñó que el camino a la santidad, no siempre se mide en grandezas humanas, sino en pequeños actos de amor. Nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, en una familia profundamente católica. Sus padres, Luis Martín y Celia Guérin, fueron canonizados juntos en 2015, siendo el primer matrimonio en ser elevado a los altares, por ser ejemplo luminoso, de santidad familiar. Teresa fue la menor de 9 hermanos, de los cuales sobrevivieron 5 niñas. Todas abrazaron la vida religiosa. Paulina, Celina, Leonia y María, además de Teresa, entregaron sus vidas a Dios, lo que reflejaba el espíritu de fe que reinaba en aquel hogar. Desde pequeña mostró un corazón sensible, una inteligencia despierta y un carácter fuerte, que poco a poco fue transformado por la gracia. A los 4 años, perdió a su madre, Celia, víctima de una enfermedad. El dolor la marcó profundamente, y fue entonces, cuando comenzó a llamarse a sí misma, la pequeña reina de su padre, con quien desarrolló un vínculo muy especial. Años después, recordaría en sus escritos, el buen Dios me dio un padre y una madre, más dignos del cielo, que de la tierra. Tras la muerte de su madre, su padre Luis decide trasladarse con su familia a Lisieux, para vivir cerca de sus parientes, y recibir ayuda en la crianza de sus hijas. Teresa fue criada en un ambiente donde la oración, la misa diaria, y el amor al prójimo, eran el pan de cada día. De niña sufrió una enfermedad misteriosa, acompañada de visiones perturbadoras, hasta que fue curada por lo que ella llamó, la sonrisa de la Virgen María, una experiencia que marcó su vida, y reforzó su confianza en la intercesión maternal de la Santísima Virgen. En la Navidad de 1886, vive la llamada Gracia de Navidad, que escribe como su conversión definitiva. En ese momento, aún adolescente, deja de lado la excesiva sensibilidad y nostalgia que la caracterizaban, adquiriendo una nueva fuerza interior. El 8 de mayo de 1884, recibe la primera comunión. Teresa describe ese evento como el momento decisivo, en el que experimenta un ardiente deseo de santidad, gracias a la unión íntima y ardiente con Cristo. En mayo de 1887, con 14 años, confía a su padre sus deseos de entrar al Carmelo de Lisieux, el convento de clausura, donde ya se encontraban sus hermanas mayores. A pesar del consentimiento que éste le diera, su corta edad causó resistencias, y no fue admitida. En noviembre de 1887, durante una peregrinación a Roma con su padre, en la que recorrieron distintos lugares santos, visitan el Vaticano con un grupo de peregrinos franceses, y fueron recibidos por el Papa León XIII. Durante el saludo protocolar, con una audacia poco común para sus 14 años, se arrodilló ante él para suplicarle que le concediera la autorización para entrar al Carmelo. Finalmente, obtuvo el permiso, y en 1888, ingresó al convento de Lisieux, con 15 años. Allí vivió consagrada completamente a Dios, solo 9 años. Su vida se caracterizó por la sencillez, la obediencia, la oración, y una humildad radical. Escribe cartas, poesías espirituales, y hasta piezas teatrales, llamadas recreaciones piadosas. Eran representaciones sencillas, que las carmelitas realizaban los días de fiesta dentro del convento,
como formación espiritual y esparcimiento en comunidad. La obra, Juana de Arco cumple su misión, fue escrita por Teresita en 1894. Ella misma interpretó a Santa Juana, a quien admiraba profundamente por su valentía, pureza y amor ardiente a Dios. Teresita, que deseaba con todo su corazón ser misionera y mártir, encontró en Juana de Arco el mejor reflejo de sus anhelos. Con ese personaje, expresó su ardor espiritual. Escribió: «Tengo el corazón de un guerrero. Hubiera querido morir en un campo de batalla, en defensa de la Iglesia». Justamente, por sus deseos de ser mártir, apóstol y santa, y reconociéndose tan pequeña y débil para tales empresas, comprendió que el mejor camino al cielo en su caso, era el de abandonarse como una niña, a los brazos paternales de Dios, y ofrecerle constantemente, pequeños actos cotidianos de amor. Esta era, su pequeña vía a la santidad. «No puedo hacer grandes cosas», escribió, en un momento de gran claridad espiritual, «pero quiero hacer todas las cosas con amor». Y con esa convicción, transformó cada gesto en un acto de santidad. Una palabra amable, ofrecida con sinceridad, una sonrisa a quien estaba triste, una tarea rutinaria, como barrer o lavar, con el corazón abierto y generoso, una renuncia silenciosa a la impaciencia, a la crítica, al orgullo, a cualquier placer o gratificación, aunque fuera insignificante a los ojos del mundo. La santidad no se mide por las hazañas extraordinarias, sino por la intensidad del amor con que se realiza lo ordinario. Cada pequeño sacrificio se convertía en una escalera espiritual, en una ofrenda que la acercaba a la plenitud del amor divino. En el convento vivió pruebas interiores intensas, entre ellas, la oscuridad de la fe, llegando a confesar: «Jesús permitió que mi alma se viera invadida por las más densas tinieblas. La tentación del ateísmo me asaltó, pero permanecí en pie, por puro acto de fe». Una de sus anécdotas más conocidas es cómo soportaba con paciencia los defectos de sus hermanas. Cuando una religiosa hacía un ruido molesto al rezar, en vez de irritarse, ofrecía ese pequeño sacrificio con alegría. En otra ocasión, lavando ropa, se empapó con agua fría por descuido de otra hermana, y en vez de quejarse, sonrió, convencida de que en esos actos se encontraba el camino a la santidad. Esta pequeña vía es profundamente teológica, porque nos enseña que Dios ve lo que el mundo no ve, y que para los demás puede parecer insignificante. Un acto de paciencia, una oración silenciosa, un gesto de humildad, una renuncia o pequeño sacrificio, tienen valor eterno ante Dios. Porque a Él no le interesa la magnitud de nuestras obras, sino la grandeza de nuestra voluntad de darlo todo, y de darlo por amor. Santa Teresita convirtió su debilidad humana en fuerza espiritual, y su pequeñez en grandeza. No necesitaba viajar a tierras lejanas, ni realizar milagros públicos. Le bastaba con ofrecer amor, en cada instante, y Dios multiplicó ese amor, más allá de lo imaginable. La pequeña vía de Santa Teresita es un camino accesible. Cada uno puede subir por la escalera de la santidad, a través de sus propias limitaciones. La pequeña vía no minimiza la santidad. La convierte en un tesoro, al alcance de todos. Y Santa Teresa nos muestra cómo hacerlo, para transformar lo cotidiano, en eternidad. Dios no pide hazañas imposibles, sino un corazón que ame lo cotidiano. Su salud fue siempre frágil. En 1896, mostró los primeros signos de la tuberculosis, enfermedad que la consumió lentamente. Falleció el 30 de septiembre de 1897, con apenas 24 años, pronunciando sus últimas palabras: «Dios mío, te amo». Santa Teresita no escribió su autobiografía por iniciativa propia, sino por obediencia. En los conventos carmelitas, había una costumbre muy antigua.
Cada religiosa dejaba por obediencia un pequeño testimonio de su vida espiritual para edificación de la comunidad. No estaba destinado al público, sino como recuerdo de archivo. En el caso de Teresita, su priora y hermana Pauline le pidió que escribiera su autobiografía. Así nacieron los 3 manuscritos. El primero en 1895, donde cuenta su infancia y juventud. El segundo en 1896, donde expone su pequeña vida, y el tercero en 1897, durante sus últimos meses de vida, narrando su enfermedad y abandono total a Dios. Escribió sin pretensión literaria, mientras su salud se apagaba por la tuberculosis. Tras su muerte, una religiosa comentó: ¿qué escribiremos como noticia sobre la muerte de esta hermana, que no hizo nada relevante? Sin embargo, Dios tenía otros planes. Apenas publicada su autobiografía, comenzaron a llegar al convento cartas de todo el mundo relatando gracias y milagros, atribuidos a su intercesión, en una época en que las noticias circulaban lentamente. El nombre de Santa Teresita se propagó como un incendio de convento en convento, de familia en familia, y de misión en misión. Los manuscritos se publicaron en 1898 como historia de un alma, y lo que debía ser una memoria conventual, se convirtió en un fenómeno espiritual. El libro se tradujo rápidamente a numerosos idiomas, y llegó a todo el mundo, inspirando conversiones y devociones, incluso antes de su canonización. Los soldados franceses de la Primera Guerra Mundial llevaban su imagen consigo, y la invocaban como protectora. Muchos sobrevivientes le atribuyeron su salvación, y no pocos reportaron haberla visto, asistiéndoles en la desolación de las trincheras. Santa Teresa cumplió su palabra. Quiero pasar mi cielo, haciendo el bien en la tierra. En 1925 fue canonizada por Pío XI. Y en 1997, el Papa San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, no por la extensión de sus obras, sino por la profundidad de su doctrina espiritual. Teresa mostró que la santidad no está reservada solo a los grandes teólogos o místicos. Su enseñanza es reconocida como un tesoro para toda la Iglesia. Hoy, Santa Teresita es patrona de las misiones, a pesar de no haber salido de su convento, porque su amor y sus oraciones abrazaron al mundo entero. También es patrona de Francia, y es una de las santas más queridas universalmente. Su santuario en Lisieux es el segundo lugar de peregrinación más visitado de Francia, luego de Lourdes. Pidamos su intercesión, para que aprendamos a vivir la santidad, haciendo con amor extraordinario cada acto ordinario. Santa Teresita de Lisieux, ruega por nosotros.